Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos al día de hoy. Estamos día 29 de diciembre. Les deseo, ¿verdad? Un feliz año a todos. Eh, Esta es la última conferencia de este año 2024. Le agradezco a todos los que se han unido y todos los que nos siguen también a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de principio divino, en este estudio importante que estamos realizando del principio divino, la nueva revelación, para que nosotros podamos utilizar este conocimiento, ¿verdad? Para nuestras vidas y obviamente para que podamos multiplicarlo a muchas más personas que nosotros podamos encontrar en nuestro día a día. Por eso le agradezco, pues, hermanos y hermanas, haberse unido en esta hora. Y recuerden, ¿verdad? Nosotros hacemos estas conferencias siempre. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que deseen dejar, pueden hacerlo en cualquier red social. Pueden contactarme también si desean participar en vivo en estas conferencias, ¿verdad? Y hacer una pregunta, comentar. Como les digo, ¿verdad? Feliz año a todos. Estamos ya finalizando el 2024, un año muy que nos dio muchas enseñanzas, nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Pero también sabemos que el 2025 va a ser un año grandioso para cada uno de nosotros, donde vamos a aprender mucho más. Entonces, vamos a iniciar con esta conferencia el día de hoy. Vamos a compartir pantalla para dar inicio, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar sobre los últimos días, ¿verdad? ¿Qué tenemos que esperar para los últimos días? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que el principio divino nos enseña en esta conferencia, que se llama la consumación de la historia humana? Entonces vamos a dar inicio. Entonces, recordemos cuál es la meta de la historia humana, qué es lo que el ser humano caído debe alcanzar o debe soñar o debe trabajar para lograr. Y es la restauración, la salvación o la restauración, que es lo mismo, ¿verdad? Ya habíamos estudiado que la humanidad caída, descentralizado en Satanás, multiplicó hijos falsos, familia falsa, sociedad falsa, naciones falsas, un mundo falso, y terminaron creando un infierno en la tierra. Y ese es ese es el lugar donde estamos, ¿verdad? Actualmente. Pero todos nosotros deseamos vivir en un mundo ideal, en un mundo donde podamos experimentar felicidad, donde podamos estar bien en todo momento, ¿verdad? Por eso Dios ha trabajado su providencia de restaurar a la humanidad caída al estado original en la que lo creó. La historia humana culminará con el establecimiento del reino de los cielos, que es el ideal eterno de Dios de la creación. Claro, ¿verdad? Porque para eso fuimos creados. Dios nos creó como sus hijos para que podamos establecer familias verdaderas, sociedades verdaderas, naciones verdaderas, un mundo ideal y el reino de los cielos en la tierra, donde todos viviríamos en paz y felicidad, centralizados, por supuesto, en el único Dios verdadero, que fue nuestro Padre Celestial que nos creó, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva eran los encargados de establecer este ideal, pero ya todos conocemos la historia de la caída, todos conocemos qué fue lo que ocurrió. Entonces, Dios tiene que trabajar, pues está trabajado a través de 6.000 años de historia para restaurar a los padres verdaderos, porque pues la humanidad eh, está centralizada en padres falsos, que son Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva caídos, centralizados en un Dios falso. Por lo tanto, Dios verdadero, desea restaurar a los padres verdaderos para que de esa manera poder tener su familia conectada a Él y así multiplicar su propio linaje, porque el linaje de Dios nunca se había multiplicado antes, ¿verdad? Nunca había existido el linaje de Dios en la tierra. Adán y Eva originalmente cayeron y se unieron a Satanás. Por lo tanto, el linaje satánico fue el que se multiplicó en la tierra, pero no el linaje de Dios. Entonces Dios quiere establecer a los padres verdaderos, o sea, restaurar a Adán y Eva y de esa manera establecer o
su linaje verdadero, a través de los padres verdaderos. Por eso Dios creó a un hombre y una mujer para que un hombre ideal y una mujer ideal se unan centralizados en Dios verdadero y de esa manera puedan tener hijos, hijos de su propio linaje de sangre. Entonces, está claro, ¿verdad? Entonces, esa es la meta de la historia de la humanidad, es construir esta familia ideal, este reino de los cielos. Y por eso, eh, los últimos días, en realidad, vamos a ir aclarando ya desde un inicio, vamos hablando de esto, porque los cristianos han tenido en cuenta, han tenido conocimiento de que los últimos días son días de terror, días de destrucción, días donde el planeta Tierra se va a destruir, como dice la Biblia. Pero vamos a ver que en realidad el principio divino nos explica que en realidad los últimos días, es los últimos días de este mundo de maldad para darle comienzo a un nuevo mundo de bondad centralizado en Dios. Esos son los últimos días. Los últimos días son los días de transición de un mundo malo hacia un mundo bueno, original. Y bueno, entonces la humanidad ha ido encaminándose hacia ese destino a través de muchos años, no es de la noche a la mañana, sino que Dios ha trabajado junto con la humanidad para ir restaurando esta situación, para ir terminando con ese mundo de maldad. Y es lo que vamos a ver a continuación en esta conferencia. Vamos a explicar que los últimos días en realidad son días de esperanzas, son días de que todas las personas deberíamos de esperar porque es el momento en el que va a ocurrir el fin del mundo, claro que sí, pero es el fin del mundo de maldad, ese mundo centralizado en Satanás, de que todos ya estamos cansados, ¿verdad? Entonces, la meta de la historia de este mundo, pues del mundo de la humanidad, es establecer el mundo ideal. Y esto lo vemos reflejado en Isaías 46:11, vemos reflejado el carácter de Dios, que Dios va a cumplir su ideal sí o sí. O sea, el reino de los cielos se va a establecer tarde o temprano. Puede tardar más, puede tardar menos, eso depende del cumplimiento de responsabilidad de las personas. En Isaías 46:11 dice, tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Dios es un Dios de carácter, un Dios que tiene sus pensamientos, su ideal, y Él los lleva a cabo. No es alguien que desiste o se da por vencido o cambia de plan. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros sí nos damos por vencido a veces, cambiamos de plan o tenemos otras diferentes circunstancias difíciles que nos llevan a ser muy cambiantes debido a nuestra naturaleza caída. Pero ¿será que Dios es así? Jamás, ¿verdad? Entonces Dios tenía pensado establecer el reino de los cielos y su plan se va a realizar sí o sí. Por supuesto, no solo depende de Él, depende del ser humano ahora, porque Dios nos dio una libertad en libre albedrío, el cual nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Pero lo que quiero decir es que Dios va a perseverar hasta el final, hasta que el último ser humano, la última persona sea restaurada. ¿Y cuánto puede tardar eso? Bueno, ya lleva muchos miles de años. Sin embargo, ahora estamos más cerca que nunca porque vamos a explicar que ya estamos en los últimos días. Vemos aquí en Apocalipsis 21:1 al 3 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos con su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces dice la Biblia, vi un cielo, tierra, perdón, un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo y tierra nuevo. O sea, un nuevo mundo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero no es que va a ser en otro planeta que se va a establecer el reino de los cielos, sino que esto es de una manera simbólica, sino que la tierra y el cielo van a ser renovados
con la soberanía de Dios, porque hasta el momento solamente ha existido la soberanía de Satanás dominando todo lo que Dios hizo, usurpando la posición de Dios como un Dios falso, como dice la Biblia. Pero pronto, en los últimos días, se acabará este mundo, el mundo de maldad, para darle paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Y en Isaías capítulo 2, 4 dicen, y juzgarán entre las naciones y reprenderán muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque ya en ese momento, pues, la humanidad tomará conciencia de que somos una gran familia y que tenemos que eh, estar unidos en cooperación y unidos juntos construir un mundo mejor, un mundo ideal, un mundo centralizado en Dios. Entonces, esa es la meta de la historia de la humanidad, esa es la meta que la humanidad ha venido persiguiendo desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros tiempos. Y hubieron varias ocasiones, vamos a ver, en que Dios intentó eh, establecer su ideal, por definitivamente vamos a ir viendo cuántas veces en realidad a través de la historia humana han habido diferentes últimos días, varias veces hubo últimos días, entonces vamos a ir viendo eso a continuación. ¿Por qué Dios desea salvarnos? ¿Por qué Dios quiere salvar a cada uno de nosotros? Primero y principal, porque Dios nos creó como sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos una identidad única. Habíamos estudiado en los principios de la creación. Cada persona refleja una característica única y irrepetible de Dios y por lo tanto, a los ojos de Dios, nosotros somos únicos y fuimos creados para estar en la posición de ocupar, de ser hijos de Dios, el cual ningún otro ser ocupa en la creación. Entonces, debido a esto, como todo padre, ¿verdad? Todo padre desea el bien para sus hijos, desea lo mejor. Entonces, Dios igual. Dios ha perseverado a través de muchos años, miles y miles de años, para poder salvar a sus hijos y sacarlos de las manos del enemigo que se encuentran a continuación esclavizados, ¿verdad? Nos encontramos esclavizados en las manos de Satanás. Por lo tanto, Dios, como un padre que ama a sus hijos, desea que la humanidad pueda restaurarse, pueda regresar a su posición original, la posición que le corresponde. ¿Y cómo lo va a realizar eso? Con magia, ¿no? ¿Verdad? Ya habíamos hablado que la magia no existe, existen los principios, principios que Dios ha establecido. Entonces, los principios en realidad son para beneficio del ser humano. Muchas personas, ¿verdad?, tienen la creencia de que, bueno, voy a ir a la iglesia, entonces voy a comenzar a ir a la iglesia, entonces voy a comenzar a hacer condición, etcétera, aburrido, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno comienza a seguir los principios de Dios, nuestra vida, la vida de esa persona que lo comienza a realizar, se comienza a enderezar, ¿verdad? Y sin darse cuenta, comienza a ser más feliz, comienza a encontrarle sentido a su vida. Y esto es debido a que fuimos creados por Dios para seguir estos principios y también esos principios fueron creados por Dios para beneficiarnos, no para hacernos daño. Entonces, los principios de Dios, Dios establece principios, claro, que tenemos que seguir, esas reglas, ¿verdad? Pero en realidad son para beneficiarnos y Dios mismo por eso sabe que si nosotros somos obedientes, si nosotros cumplimos nuestra parte de responsabilidad, entonces Dios sabe que nos va a ir bien. Dios sabe también que vamos a ser felices. Pero ¿qué ocurre? La humanidad entonces no toma el punto de vista de Dios, toma su propio punto de vista egocéntrico y termina entonces ocasionando sufrimiento, no solamente a él, sino a todas las personas, ¿verdad?, que le rodean.
Y Dios, ¿cómo se va a sentir Dios como un padre, verdad? Viendo esta situación, se siente triste, ¿verdad? Entonces Dios como Padre de todos nosotros, Dios desea lo mejor para nosotros y por eso Él desea lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Habíamos dicho, recuerdan, que cuando Dios creó las cosas, Él creó todo el universo, pero la parte donde Él, o el momento donde Él experimentó la máxima felicidad, fue cuando creó a sus hijos, Adán y Eva. Entonces ahí Dios experimentó la máxima felicidad. Y ese es el reflejo del corazón de Dios para con nosotros. Entonces nosotros debemos de ser también conscientes de esta situación, ¿verdad? De Dios y cumplir nuestra responsabilidad. Entonces Dios como Padre de la humanidad dice aquí, como pueden ver en esta diapositiva, sufre viendo sufrir a sus hijos. Claro, ¿verdad? ¿Qué padre no, qué padre estaría feliz viendo a sus hijos sufriendo, ¿verdad? Ninguno. Entonces Dios es igual, incluso mejor, porque nosotros, teniendo naturaleza caída, sin embargo, somos capaces de jamás lastimar a nuestros hijos. Aquellos que tienen que, yo todavía pues no, ¿verdad? Pero aquellos que son padres ya pueden dar testimonio. Pero yo como hijo también puedo dar testimonio, ¿verdad? Que así es el corazón de los padres, ¿verdad? Entonces, como Padre de la humanidad, Dios sufre al ver la situación de sus hijos y por eso Dios está desesperado intentando salvarlos. Y también nuestro espíritu es eterno. Cuando nosotros vayamos al mundo espiritual, obviamente el ser humano continuará con su vida, su recuerdo, todo lo que hicimos en la tierra, en el mundo físico, continuará en el mundo espiritual, el mundo eterno. Eso no se termina ahí, ¿verdad? No se termina cuando se termina la vida física. Entonces, conociendo estos puntos, es lógico que Dios quiera salvar a la humanidad de la situación en la que se encuentra. Y por eso ha perseverado estableciendo ciertas condiciones con el ser humano para hacer que puedan hacer el Mesías, ¿de acuerdo? Entonces el Mesías es algo importante porque es el punto donde el ser humano inicia, ¿verdad? La conexión con Dios y, por supuesto, establecer el nuevo linaje. Mesías viene con el nuevo linaje, el cual el ser humano tiene que injertarse, así como decía Jesús, ¿verdad? Que teníamos que injertarnos en el linaje verdadero. Entonces, así es la situación, ¿verdad? Pero el deseo de Dios es la salvación de todos. Dice en 1 Timoteo 3:4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si nosotros leemos ese versículo, 1 Timoteo 3 al 4, en realidad Dios desea que todos los seres humanos sean salvos. Y ya, bueno, aquí comenzamos algo diferente a lo que los demás cristianos han enseñado hasta ahora, y es que los buenos se van a ir al cielo y los malos al infierno eternamente. En realidad no es tanto así, sino que sí, los buenos van a ir al reino de los cielos, obviamente, y los malos, pues, de alguna u otra manera tienen que pasar por un proceso de restauración para poder ser salvos también. O sea que todos, al fin y al cabo, van a ser salvos. Porque en realidad es el concepto del reino de los cielos, es el concepto de el ideal del reino de los cielos, establecer una gran familia bajo Dios, y eso significa que el infierno no tiene que existir, así como algunos piensan, ¿verdad? Que el infierno es eterno y que las personas, pues obviamente si hacen cosas malas, van a ir a ese lugar eternamente. Entonces tenemos que ver bien y estudiar bien esta situación para que nosotros eh, estemos conscientes de esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Porque sí, sí, claro, todos vamos a ser salvos, como dice la Biblia también, como el principio divino testigo, que el ideal de Dios es establecer una familia bajo Dios y por lo tanto no puede existir el infierno, por lo tanto no puede existir nadie fuera.
porque el reino de los cielos exactamente es eso, es cuando todos los seres humanos ya han sido salvados. Si hay alguien, si hay una persona que todavía no ha sido salvada, si todavía no está en el reino de los cielos, entonces ese no es el reino de los cielos todavía. Quiere decir que falta restaurar a esa persona. Pero por supuesto, no es con magia, como había dicho, no es mágicamente que se va a restaurar, sino que esa persona tiene que hacer ciertas condiciones, ciertas tiene que cumplir su parte de responsabilidad para poder avanzar hacia el camino de la restauración. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, versículo 14. Y en Juan, dice aquí Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, entonces claramente la historia ha sido encaminada hacia este destino, hacia la salvación de todos. Pero repito, no es algo que tienen que tomar muy a la ligera o que tienen que simplemente estar cómodos, ¿verdad? Y pensar de que en algún momento, entonces, así como dice el principio, así como dice la Biblia, en algún momento voy a ser salvo, sino que debo establecer yo mi responsabilidad. Debo de cumplir mi responsabilidad y eso va a ser algo que sí o sí tenemos que cumplir. Hubo varios intentos, como mencioné, en la Biblia. En la Biblia podemos ver reflejado de que hubo varios intentos para establecer el mundo ideal. Y por supuesto, hoy, 2024, que estamos el día 29 de diciembre, hoy también podemos decir con toda certeza de que estamos en los últimos días. Y ya vamos a ir viendo por qué. Porque así como dijo Jesús, ¿verdad? De la higuera aprende la parábola, porque como cuando las ramas están secas, ya sabes que ya se acerca el verano. Entonces vamos a ver que hay pruebas, hay ciertas cosas que nos van a dar a entender de que ya estamos en los últimos días en realidad. Entonces hubo tres intentos para restaurar al mundo ideal. El primer intento fue en la época de Noé. Si ustedes recuerdan, cuando Noé entró al arca y vino el diluvio, pasaron 40 días y luego de eso salió Noé con su familia y bueno, después de eso, Dios les dijo, ¿verdad?, que podían pues ya establecerse en el cierto lugar y pues ellos comenzaron nuevamente. En ese momento Dios había eliminado muchas cosas, ¿verdad? O sea, muchas personas que estaban haciendo mal, o sea, mucho mal a través del diluvio. Entonces, como pago de indemnización, ¿verdad? Él mandó el diluvio y entonces muchas personas murieron, mucha maldad fue eliminada. Y solo la familia de Noé quedó en la tierra. Entonces, en ese momento, si la familia de Noé podía establecer exitosamente lo que es el fundamento de fe, que lo había establecido bien Noé, recordemos que Noé estableció el fundamento de fe construyendo exitosamente el arca. Pero si en ese momento también el fundamento de sustancia hubiera sido establecido correctamente, entonces el Mesías posiblemente hubiera nacido en la familia de Noé. Pero si todos recordamos la historia de Sem y Cam, Cam no estaba unido a Noé y se escandalizó cuando Noé se quedó desnudo, ¿verdad? Entonces eso causó de que el fundamento de sustancia no pudiera establecerse y por lo tanto se perdió también el fundamento de fe y la familia de Noé terminó fracasando. Pero en la época de Noé también eran los últimos días y había una gran posibilidad, alta porcentaje de posibilidad, de que el Mesías pudiera nacer ahí mismo. Porque repito, Dios había enviado el diluvio, no existían más familias, solo la familia de Noé. Entonces estaba todos los elementos indispensables, los elementos, se habían dado las condiciones para que si el Mesías nacía, posiblemente hubiera sido restaurada la humanidad.
porque el Mesías hubiera nacido en la familia de Noé y como era solamente la familia de Noé, entonces la humanidad hubiera sido poca y hubiera sido un trabajo muy fácil para el Mesías poder restaurar a la humanidad, que era solamente toda la familia de Noé. Y no como lo que le tocó a Jesús, ¿verdad? Que le tocó luchar contra muchos pueblos, naciones de todo el mundo. Ya la humanidad estaba alrededor del mundo y habían naciones formadas. Pero bueno, se perdió esa oportunidad. Y luego, en la época de Jesús también fue en los últimos días. Pero quería explicar nuevamente aquí qué es lo que significa en sí los últimos días, qué es lo que nos quiere dar a conocer, qué es lo que significa en sí. Es que la humanidad, recordemos, Adán y Eva cayeron en la tercera, o sea, la tercera etapa del periodo de crecimiento. O sea, tenemos tres periodos, recuerden, el periodo de formación, de tres etapas, perdón, son tres etapas del periodo de crecimiento. Etapa de formación, etapa de crecimiento y etapa de perfeccionamiento. Entonces, Jesús venía, bueno, igualmente venía a establecer, ¿verdad? Fundamento, pero bueno, vamos a explicar aquí que eh, Adán y Eva crecieron hasta la tercera etapa de la segunda etapa de crecimiento, del tercer nivel, podemos decirlo así, tercer nivel del segunda etapa de crecimiento, y de ahí cayeron, fueron susceptibles a la tentación de Satanás y cayeron. Entonces, el tercer periodo o tercera etapa, que es la etapa de perfección, no se pudo iniciar, no se pudo ni completar ni iniciar siquiera. Entonces, podemos decir que la humanidad giró alrededor de la voluntad de Dios, podemos decir una vez y dos veces, ¿verdad? Dos tercios, ¿verdad? Entonces, pero la última parte no pudo girar la humanidad. Y esos son los últimos días. Los últimos días es un momento en la historia de la humanidad en cuando el ser humano puede volver a girar hacia la voluntad de Dios y completar el círculo y así completar la perfección. Entonces, en este momento, en la época de Noé, estaba en este punto la humanidad, aquí donde ven el puntero rojo, donde podía nuevamente girar de nuevo hacia la voluntad de Dios. Pero ya vimos que no fue posible. En la época de Jesús también la humanidad había recibido al Mesías, el Mesías había venido para establecer el reino de los cielos. Entonces existía una inmensa posibilidad de que Jesús pudiera haber establecido el reino de los cielos si el pueblo se unía a Jesús, si el pueblo creía en Jesús, si el pueblo coronaba a Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores y como su Mesías. Si el pueblo judío hubiera hecho eso y hubiera aceptado al Mesías, entonces el Mesías Jesús fácilmente hubiera establecido el reino de los cielos en la tierra. Porque luego de conquistar los israelitas, luego de establecerse en Israel, él hubiera ido a otras naciones y fácilmente como un representante, como un rey de una nación, es más fácil acceder a otras naciones, más fácil hablar con otros reyes de otras naciones, ¿verdad? Influirles también para que puedan ellos ser salvos y así establecer este movimiento de unificación. Jesús hubiera establecido un movimiento de unificación. Y aparte ya habían mucho fundamento preparado en la época de Jesús. Estaban los conocimientos de Buda, Confucio, Mahoma. Todos esos personajes ya habían creado ciertas esferas culturales, ciertas esferas donde las personas se espiritualizaban más y que podían crecer más espiritualmente. O sea que había una preparación ya para que Jesús pudiera expandir y crear este movimiento de unificación en esa época. Pero, como todos ya sabemos la historia, el pueblo de Israel terminó crucificando a Jesús. No creyeron que Jesús fuera el Mesías, lo crucificaron en contra de la voluntad de Dios pensando que Jesús era un hereje. Y de esa forma, pues no pudo la humanidad seguir girando hacia la voluntad de Dios. Entonces, Jesús dijo que tenía que venir de nuevo. Y ahí, por primera vez, existió el concepto de la segunda venida, introducido por Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús sabía que no estaba cumpliendo con el ideal original, o sea, que no se estaba realizando la voluntad de Dios completa, sino parcial. Y la salvación, por lo tanto, Jesús también la dio parcialmente. Ya todos sabemos que creyendo en Jesús, amando a Jesús, siguiendo a Jesús, somos salvos espiritualmente. Pero nuestro cuerpo sigue perteneciendo a Satanás, sigue siendo esclavo de Satanás hasta la segunda venida. Entonces, en la segunda venida, Jesús prometió que cuando venga el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y de esa manera, la segunda venida, cuando venga el Señor, en su segunda venida, la humanidad tiene la oportunidad de unirse al Mesías y seguir y cerrar este círculo de la creación, o sea, poder girar nuevamente en la voluntad de Dios y completar el ideal de Dios de esa manera. O sea que en la segunda venida van a ser también los últimos días porque va a haber una gran probabilidad de erradicar totalmente el mundo de maldad. Eso es lo que significa los últimos días. Esa gran chance, esa gran oportunidad de poder eliminar ese mundo de maldad. Entonces, una vez que el ser humano deje de girar a la voluntad de Satanás y gire alrededor de la voluntad de Dios, centralizado en el Señor de la segunda llegada, se va a restaurar el mundo ideal. Eso es lo que significa esta diapositiva que vemos aquí. Entonces, el papel de la religión es volver a unir a Dios y a la humanidad, es religar a Dios junto con la humanidad. Eh, entonces, la religión también es la manera en que Dios utiliza para poder trabajar con los seres humanos. Porque Dios, pues, no es sustancial, ¿verdad? No tiene manos, no tiene pies, no es alguien que podamos ver, Dios es invisible. Entonces, Dios tiene que trabajar con alguien en la tierra. Y ese alguien son personas que también tienen naturaleza caída, también tienen defectos, también tienen cosas malas. Pero de alguna manera Dios tiene que trabajar igualmente con ellos, porque si no, ¿con quién va a trabajar, verdad? No tiene que trabajar con alguien. Entonces, el medio por el cual utiliza Dios para trabajar es la religión. La religión, por supuesto que sé muy bien que ha defraudado a muchas personas, ¿verdad? Que no, la religión solamente se aprovechan de las personas, que solo quieren dinero, que la ofrenda es para el pastor, que el diezmo, que el diezmo es para el pastor también. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Que la humanidad, que las personas, más que todo cristianos también, que han sido anteriormente católicos, evangélicos, etcétera, que han experimentado, ¿verdad? Esta situación de la religión les cae mal por dichas cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia. Claro, y es porque son personas, las encargadas o los líderes religiosos son personas, así como ustedes, así como yo, que todos tenemos defectos, ¿verdad? Todos tenemos defectos, nadie es perfecto, todos son susceptibles a la invasión de Satanás. Por lo tanto, tienen defectos, tienen pecados, tenemos errores, pero no por el error, no por el defecto, no por los pecados, ¿verdad? Vamos a nosotros a dejar o desistir de promover la verdad de Dios. Y la religión es la que se encarga, el medio que Dios tiene, le guste o no le guste, ¿verdad? A las personas que odian o no les gusta ser religioso, es la manera en que Dios tiene para poder trabajar en la tierra, en este mundo de maldad. Entonces, repito, nadie es perfecto, no somos perfectos, nadie tiene la perfección, así como el Mesías. Sin embargo, todos podemos unirnos y conociendo que tenemos defectos, podemos trabajar juntos para mejorar y también para juntos establecer un mejor planeta, un mejor mundo para vivir. Y a pesar de que tengamos diferencias de religión, que tengamos diferentes creencias, porque el cristianismo pues, se ha dividido en diferentes denominaciones, todos sabemos,
personas de denominaciones que ven a Jesús de diferente forma, de diferente manera, etcétera. Ya todos sabemos, ¿verdad? Eh, Sin embargo, un estudio que se hizo revela de que más del 75% de lo que las religiones enseñan, las principales religiones del mundo, es lo mismo. Y solo como un 25% alrededor aproximadamente es lo que difiere de cada religión. O sea que todas las enseñanzas en realidad de las diferentes religiones del mundo son similares. Son similares. Todos buscamos crear un mundo de paz, todos buscamos crear un mundo de armonía, todos buscamos a Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que trabajar para darle prioridad a ese por 75% y trabajar juntos, ¿verdad? Para este mismo ideal. Entonces el papel del Mesías eh, viene como un nuevo Adán, establecer la posición que Adán perdió en la caída. Entonces él es un modelo para una persona ideal, vence a Satanás, inicia una nueva historia. Y el Mesías viene a establecer a los padres verdaderos, viene a restaurar a Adán y Eva caídos, a convertirlos en los padres pasar de los padres verdaderos, perdón, pasar de los padres falsos que eran Adán y Eva, a los padres verdaderos, que es lo que Dios desea establecer para dar nacimiento a toda la humanidad. Porque los padres verdaderos eliminan el pecado original, restauran las familias ideales, restauran el amor, la vida y el linaje de Dios. Bien, entonces hermanos, vamos a terminar el día de hoy por acá en esta conferencia. Estoy muy agradecido de los que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar el estudio de esta increíble enseñanza del principio divino el próximo domingo. Ya va a ser 2025. Y repito, entonces, ¿verdad? Gracias por unirse. Les deseo a todos que hayan tenido una felices fiesta, feliz Navidad y también les deseo a todos un feliz año 2025. Y con esta conferencia, con este pequeño estudio de los últimos días, vamos a finalizar este año, ¿verdad? Les deseo feliz años a todos y que Dios siempre les bendiga, siempre les derrame bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, no se olviden de, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pueden dejarlo abajo del video, que yo con mucho gusto les voy a responder. Y también recuerden, si alguien desea tener el libro El Principio Divino, que son todas estas enseñanzas que nosotros estamos impartiendo, pueden comunicarse conmigo, pueden dejarme un comentario a continuación abajo y yo con mucho gusto les dejo el libro. Les hago llegar de alguna manera el libro, no se preocupen. Les llega porque les llega, ¿verdad? Entonces no tengan problema en eso. Y hermano, entonces les estoy muy agradecido por todos ustedes. Pasen un feliz año y que Dios les bendiga. Hasta luego.